Buenas tardes. Bueno, horas de tarde acá, no sé cuándo lo van a ver el video, probablemente de noche o capaz mañana o en algún otro momento. Tal cual fue prometido, va este video que intenta profundizar la discusión en el artículo de Theodor Adorno, La educación después de Auschwitz, partiendo de algunas cosas que han mencionado ustedes en el foro, en el tema de discusión. Eh, Bueno, antes que eso, perdón, decir que no en la pestaña sobre el parcial no hay ninguna duda expresada, así que por tanto no podré referirme eh, a nada de eso. Reiterarles nomás que es allí donde ustedes pueden realizar las consultas pertinentes sobre el parcial. Calculo también, porque nadie ha mencionado al respecto, que todos cuentan con los dispositivos audiovisuales ya y que les ha llegado y los han descargado o se han arreglado de la manera que sea para tenerlos a disposición. Bueno, eh, voy a dividir de alguna manera el planteo en dos. Uno en lo que tiene que ver con la relación entre utopía y el texto de Adorno. Y luego me referiré a una serie de cosas a partir del planteo sobre la autonomía. Pero arranquemos por lo otro, por lo anterior, por la propuesta utópica, si se quiere. ¿Cómo podemos pensar la utopía en el caso de lo que estaba planteando Adorno? Bueno, recordemos en primer lugar que utopía significa no lugar, y por lo tanto, en principio al menos, significa algo que no sería alcanzable para nosotros, porque si no, no sería utópico. Creo que siempre conviene tener a mano la frase que Galeano le robó, en el mejor sentido del verbo robar, a Fernando Birri respecto a que la utopía es como el horizonte. Uno camina hacia allí y el horizonte se corre. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la utopía nunca tiene que ver con realidades inmediatas, ni siquiera mediatas, a las que podamos acceder. En ese sentido, entiendo que uno podría llegar a visualizar cierto costado utópico, esperanzador, en Adorno respecto a que la utopía residiría en que la educación logre evitar la reiteración de Auschwitz. Han pasado ya casi 50 años, más de 50 años, perdón, desde el planteo de Adorno. Claramente esto no ha sucedido. Y me parece que tampoco está por suceder. Entonces creo que puede situarse como una utopía. El asunto es si es una utopía en su dimensión negativa, como evasión, o si podemos constatar allí una crítica radical a lo que sucede. Yo creo que sí. Yo creo que Adorno está criticando lo que sucede y de alguna manera nos da pistas para modificarlo. Y en ese sentido es que hay una subversión. Cuando digo pistas quiero decir que ese para qué de Adorno también deja planteadas determinadas condiciones respecto a cómo llevarlo a cabo. Condiciones que tienen que ver con mostrar y evidenciar lo monstruoso, ya que esto no ha calado lo suficiente en los seres humanos. Esto está ligado a la generación de una sensibilidad, y para ello hay que actuar de entrada en la primera infancia. Y también está ligado a la contribución a un clima cultural general que para Adorno es civilización, civilización como opuesto a barbarie, y entendiendo barbarie no en el sentido de Sarmiento o de Varela, no como lo indígena, no como lo gaucho, sino barbarie como la capacidad de generar un daño bestial a tus congéneres sin límite alguno. Eso sería la barbarie. Y la civilización sería lo opuesto, es decir, la posibilidad de resolver los conflictos a través de la razón y el diálogo. Sabiendo que, más allá del clima cultural, sabiendo que para Adorno, ¿no? Si esta estructura de la sociedad se mantiene tal cual está,
va a seguir generando en sí misma la barbarie. Y la educación lo que puede llegar a hacer es intentar que la barbarie no se desate del mismo modo que se desató en Auschwitz y en lugares posteriores. Recordemos que Auschwitz es literalidad y metáfora al mismo tiempo. También en ese sentido, dentro de ese clima cultural, Adorno refiere a los medios de comunicación, establece distinciones entre la ciudad y el campo, que hay que llevarlas a su momento histórico seguramente. También habla de ciertas brigadas educativas que, que podrían llevar la civilización también con los medios de comunicación. Eso nos puede hacer recordar a las brigadas que lucharon contra el analfabetismo aquí o lo que propone Paulo Freire en Brasil. También habla del deporte, de la ambivalencia del deporte. Recordemos que el deporte por un lado puede llegar a estimular los mejores valores, ¿sí? La solidaridad en equipos, la valentía, la honestidad, el honor, pero también a veces genera un espíritu competitivo exacerbado que potencia las posibilidades de llegar a una barbarie. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. De algún modo, ese combo que plantea Adorno creo que podría llegar a visualizarse como una utopía y sería la dimensión positiva si además lo ligamos a la subversión, es decir, si nos mueve a subvertir el orden de cosas actual. Ahora bien, no sé si podemos ligar lo utópico a la barbarie. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar que los nazis intentaron llevar adelante una utopía, en primer lugar pienso que es riesgoso. En todo caso sería una distopía, por más que digamos una utopía para ellos. En segundo lugar, creo que ellos prácticamente, o mejor dicho, casi que tuvieron éxito. Arañaron la utopía, si la consideramos tal. Es decir, estuvieron a punto de convertirla en un lugar, salir del ningún lugar y pasarlo al lugar. Entonces me parece que desde allí es que podemos atacar y considerar que no es una utopía. Porque no es un horizonte que se seguía moviendo, sino que estuvieron por llegar a ello, por más que nosotros no estemos en desacuerdo con ese tipo de utopía. Así que por ese lado no le veo muchas posibilidades de transformarse en utopía. Pasemos ahora al otro punto, que es que una de las condiciones que necesita la educación, o uno de los objetivos para que Auschwitz no se repita, es que sea una educación para la autonomía. Y esto tiene que ver con una educación para la autorreflexión crítica. Entonces tenemos que limpiar un poco el camino allí y entender que autonomía es, por un lado, efectivamente, el oponerse a la dominación. ¿Sí? Cuando alguien nos domina no somos autónomos, somos heterónomos. Eso por un lado es bastante claro. Es decir, esto deja de lado la educación para el rigor. Educación para el rigor que por un costado, en primera instancia, se descarta porque eso lo que genera es justamente la frialdad y la dureza de los seres humanos que luego de poder soportar el rigor creen que todos los demás deben soportar ese mismo grado de rigor. Una especie de sadomasoquismo que se va instalando a partir de las educaciones de carácter rigorista. Pero por otro lado, ese tipo de educación por lo general conllevan un grado de verticalidad y obediencia de vida que se lleva de muy mala forma con la autonomía, porque la obediencia de vida, es decir, obedecer sin cuestionar, no es precisamente autonomía. Y esto es importante porque es lo que han invocado siempre aquellos que llevaron adelante torturas, desapariciones, etcétera, que lo hacían porque estaban obligados por las condiciones de su propio trabajo. En segundo lugar, decir que
la autonomía también se ve vulnerada, no solo por la dominación, sino por lo que podemos llamar conciencia cosificada, aquello que criticaba Marx a través de la ideología. Es decir, ser autónomo no solo implica no seguir a otros, sino ser plenamente consciente del lugar que ocupamos en la sociedad. Como aspiración máxima, esto sería estar libre de la ideología en un sentido negativo. Poder llegar a la realidad en el sentido que decía Marx. Y como tercera cosa, el concepto de autonomía está tomado de Kant, un filósofo muy importante en la historia de la filosofía, en la modernidad, que distinguía autonomía y heteronomía no solo en el sentido de no obedecer las reglas de otros, sino bajo el entendido que, en tantos seres racionales, todos los seres humanos podíamos acceder a la ley moral. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres humanos podríamos darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y en ese sentido, actuar, obrar de forma autónoma significa obrar moralmente. Es decir, no ir en contra de la dignidad humana, darnos cuenta de eso. Eso sería actuar autónomamente, no solamente hacer lo que realmente queremos, sino cuando aquello que queremos coincide con lo que debe ser. En este sentido es que tenemos que tener mucho cuidado con el giro hacia el sujeto que propone Adorno. Ese giro hacia el sujeto no quiere decir que Adorno apueste a la subjetividad. Digo esto porque solemos entender subjetividad, o decimos que algo es subjetivo, coloquialmente me refiero, como la posibilidad de que cada sujeto indique lo que está bien y lo que está mal. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo juzgar algo como bueno y otros pueden juzgar algo como malo. Es el relativismo extremo. Algo está bien para mí o está mal para mí. No es eso lo que refiere Adorno. Y voy a volver sobre esto en un minuto. Cuando Adorno habla del giro hacia el sujeto, lo que está reflejando es que, ya que no hemos podido cambiar la estructura de la sociedad, ese cambio marxista que pretendía modificar la estructura básica de la sociedad en un sentido económico, a partir de la reconfiguración en las manos de quienes están los medios de producción. Como eso, Adorno lo ve como una utopía ya en un sentido negativo, es decir, no la cree posible. En todo caso podrá ser evasión. Esa sería la postura de Adorno, de un Adorno pesimista del cual ya les hablé. Él entiende entonces que la posibilidad que queda, ya que las condiciones objetivas, lo macro, lo estructural, no ha sido cambiado, y probablemente no vaya a ser cambiado, es que debemos intentar producir el cambio en los sujetos. De ahí el giro hacia el sujeto. Y de ahí que haya ciertas condiciones subjetivas. Ahora bien, acá no hay ninguna defensa de la subjetividad tal cual la describí hace unos minutos coloquialmente. Tanto Adorno, que toma como Kant, digamos, en base a ese concepto de autonomía, entienden que en cuestiones morales importantes, en cuestiones éticas de carácter importante, todos podemos acceder a la misma verdad. Es decir, Auschwitz o ejemplos más puntuales y actuales, como lo que pasó con George Floyd en Minneapolis, como lo que está pasando con los femicidios. Y podemos realizar una lista de etcéteras, ¿sí? No digo etcéteras por ser menos importantes, sino porque hay muchos. El juzgar eso como barbarie, el juzgarlo como calamidad, no es subjetivo. ¿Sí? Es decir, no depende de cada uno decir, bueno, esto a mí me parece bien o a mí me parece mal. Eso es insoportable, insostenible y es una barbarie, sea quien sea que esté juzgando eso. Y desde esta perspectiva, quien no lo juzga de esa manera se equivoca. De algún modo aquí lo que estamos interponiendo es que no hay lugar
para una subjetividad en la evaluación de estos actos. Estos actos son terribles, son inmorales, son bárbaros, son insoportables para la humanidad, en cualquier condición, en cualquier momento y en cualquier lugar. De ahí que tengamos que tener mucho cuidado con el término subjetividad. No es que Adorno defienda una objetividad a rajatabla, ni que yo lo esté haciendo ahora. Pero sí podemos decir que en materia de ciertos acuerdos macro, que por ejemplo exceden completamente las creencias que uno pudiera tener en sentido religioso, si se quiere, ¿sí? En ese sentido, sí, no habría mayor problema en la relatividad. Si cada uno cree que hay vida después de la muerte u otro no, da lo mismo. Ahora, en lo que refiere a la dignidad humana, a cuando está en juego la dignidad humana y cuando está en juego el atropello, de esa dignidad, bueno, no hay lugar para una subjetividad ni relativismo posible. Lo que sí hay, y podemos ubicar a las declaraciones de derechos humanos como un ejemplo claro de esto, son ciertos acuerdos intersubjetivos que deben poner en primer lugar la dignidad humana para que no sea avasallada. Y en este sentido, es que desde esta lectura, aquellos que de alguna manera en este momento no se oponen al racismo, aquellos que en este momento relativizan el fenómeno de los desaparecidos y de alguna manera sostienen que los derechos humanos son un curro, y así podemos seguir enumerando ejemplos, aquellos que relativizan las muertes de las mujeres a manos de los hombres. Todas esas personas, desde esta perspectiva, tendrían la conciencia cosificada y no están actuando autónomamente. Y muestran un grado de frialdad, sumamente compatible con la Alemania que generó el nazismo. Ante lo cual la pregunta es, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de generar algo similar a lo que pasó en Europa en los años 40? Por aquí me voy despidiendo, ya me pasé de los 15 minutos que suelo instalar como regla para estos videos, porque ya soportar más que esto es demasiado. Decirles que recuerden que el lunes sería la instancia del regreso voluntario a la presencialidad, que dedicaremos esa instancia a dudas. No sé si podremos tener una instancia que a la vez sea presencial y virtual, es decir, queda en manos de las autoridades del instituto y de las condiciones tecnológicas el que eso pueda llevarse a cabo, lo intentaremos. Pero el próximo lunes en el instituto a las 18:45 recibiré a quienes quieran ir. Recuerden que esto tiene que ser coordinado previamente. Por ahora hay 5 personas que sé que van a estar el lunes. Si quieren ir tienen que avisarlo, porque además esto tenemos que coordinarlo con la profesora de lenguas extranjeras, Gabriela Britos. Y allí es un espacio para que quienes tengan dudas las planteen, y recordemos que estaríamos a una semana de la entrega de la prueba parcial, y creo que es una instancia interesante para llevar adelante la discusión sobre las dudas que ustedes puedan tener. En ese sentido, quienes no vayan a ir y tengan dudas, las plantean en el foro, como he pedido hasta ahora, en el tema de discusión. Bueno, les envío un cordial saludo y espero que estén bien. Chau, chau.